completo Sergio Franklin Castillo Guerrón. Soy nacido en una parroquia fronteriza como es Montalvo. Allí fue el lugar donde crecí, me formé casi hasta los 10 años y luego salimos a estudiar en la capital de los ecuatorianos. Yo tengo una anécdota allí porque salir del bosque, puede imaginarse, a los 9 años y salir a la capital de los ecuatorianos donde era un bosque de edificios. Yo a los 15 días me perdí ahí en la Plaza San Francisco en una noche artística, cultural, la curiosidad propia de los niños, y al día siguiente, bueno, me rescataron mi familia. Es una historia muy linda la que pasé en esos momentos. Soy casado, tengo 2 hijos, 2 lindos nietos, el uno de 1 año y medio y el otro ya cumple 10 años, de tal manera que me siento muy orgulloso de tener una familia. Mi esposa, Leonor Barros, directora del Centro Educativo Artesanal 13 de Abril, conocido aquí en la ciudad de Puyo. Bueno, yo recuerdo en una ocasión que tuve que ir de paseo con mi familia a visitar allá en el norte ecuatoriano, en San Gabriel, y en una curva realmente cuando iba conduciendo el vehículo casi me accidento, y realmente cuando pasamos luego de ese peligro estacionamos, nos abrazamos con mi esposa, con mis hijos y lloramos de la alegría porque nos habíamos salvado de una desgracia de la familia, ¿no? Tal vez eso es una de las historias muy duras que yo viví en esa época. Yo sí he llorado, tengo que reconocer que he llorado. Sí. Bueno, he llorado cuando era adolescente, por mis padres, porque me tocó estudiar lejos. Luego también ya cuando fui joven, las mujeres son bien complejas de entenderlas. He llorado también por una novia que tenía, pero es propio, creo, de la edad. En la comida favorita casi no tengo, pero lo que más me encanta es el pescado de la zona, el pescado de la costa, y de allí los platos a mí me encantan, la variedad. Luego, en cuanto a el color preferido, azul y celeste. Siempre me he caracterizado, también un poco tendencia al color café, pero prevalece el azul celeste. Molestarme ya desde el punto de vista político quizá es la injusticia, la inequidad en la sociedad. Son cosas que no van conmigo y son aspectos por los cuales yo siempre he luchado desde las aulas de la escuela, cuando he sido maestro, presidente de la UNE en varias ocasiones, a nivel nacional, a nivel provincial, de tal manera que esas son las cosas que más me disgustan. Bueno, yo creo que una persona siempre se siente motivado cuando es útil a los demás, y cuando yo me gradué de profesor, lo primero que pensaba es trabajar en un lugar donde más podía ser útil. Y claro, conversando con mi madre, mi padre, decidimos que voy a trabajar en mi tierra, en Montalvo. Yo regresé a mi tierra, trabajé 7 años y claro, allí volví a ser maestro de niños indígenas, shuares, colonos, y por eso inclusive yo domino el idioma quichua, me comunico muy bien, doy mis discursos en el idioma quichua, también hablo el idioma shuar, de tal manera que me sentía muy importante el ser maestro de esta diferencia de niños heterogéneos, ¿no? Tener niños quichua, shuar y mestizos. A mayor alegría recuerdo el haber formado mi hogar con mi esposa, y yo decía con mi señora, bueno, el primero tiene que ser varón. Y ahora, ¿cómo podemos garantizar? Es que yo quiero que sea varón. Era una idea, un sueño, y tuvimos varón. Y bueno, el segundo tiene que ser mujer. Y mi esposa me decía, ¿y cómo quieres garantizar? Es que tengo la idea de que tiene que ser mujer, y tuve mujer. Esas son las alegrías más grandes que tuve, tener esa pareja, sentir esa característica propia de un varón, de la niña, que hay una diferencia entre lo que es un varón y lo que es una niña. Primero, mi mentalizador, mi padre.
Fue un hombre excepcional, ya está en el más allá hace más de 12 años. Él era un hombre de trabajo. Se levantaba a 5 de la mañana y estaba acostándose 7, 8, 9 de la noche. Un campesino dedicado a su trabajo, le encantaba ir a labrar en el campo, a producir el campo, a cuidar la ganadería, el chancho, la crianza de gallinas, y en eso también pasábamos. Yo recuerdo de niño ayudaba a ordeñar la leche, a veces a curar a los terneros, a cuando se enfermaban. Practicaba eso y yo admiro la forma como él trabajaba. Era un hombre de grandes decisiones, le gustaba la organización, la puntualidad, el respeto, muchos valores que nos inculcó mi padre. Quizá ya en otra dimensión admiro mucho, por ejemplo, a Che Guevara, hay autores nacionales. Yo he sido un lector, me encanta leer y estamos en esa línea. Bueno, entre los deportes yo quiero recordar a mi abuelo Roberto. Él jugaba ajedrez y nos enseñó a jugar ajedrez. Mi padre también sabía un poco y sabe que eso me encantó a mí. Yo practiqué en la niñez, en la escuela. Cuando estaba ya en el colegio fui campeón de ajedrez en mi colegio San José. Y cuando ya llegué a la vida pública de servicio docente seguí practicando y por el ajedrez llegué a ser vicepresidente de la Federación Deportiva de Pastaza, luego vicepresidente de la Federación Nacional del Ajedrez en el Ecuador, y por el ajedrez he viajado a algunos países. He estado en Brasil, estuve en Francia representando al Ecuador. Entonces yo me identifico mucho con el ajedrez. Cuando fui, por ejemplo, a hacer un curso en Cuba, jugué con algunos maestros, inclusive con algunos niños, y claro, decían, oh, te gané, a un profesor ecuatoriano le gané, me decía un niño que me ganó, no, era una niña que me ganó jugando una partida de ajedrez, de tal manera que el ajedrez es el deporte con el que más me identifico. Claro que he practicado, pero me gusta la natación, la caminata, el tiro en blanco. Por ejemplo, cuando hice la conscripción yo fui campeón de tiro en blanco y los oficiales me decían, tú debes seguir la vida militar, qué precisión que tienes, qué puntería. Pero bueno, esa era una afición, no una manera de identificarme con la vida militar. A mí siempre me gustó ser docente, ser profesor.